En el sagrado año 447 del calendario de Dios, fue una era en la que los espíritus divinos y la magia gobernaba el mundo. Tras la muerte de Leonis, el último de los señores demoníacos, reinaba sobre la ciudad capital de Necroa, donde la batalla entre el ejército del señor demonio y los 6 héroes llegaba a su fin. Los soldados esqueléticos eran aplastados por las raíces de los árboles gigantes que brotaban del suelo bajo ellos, controlados por una hermosa mujer que también lanzaba flechas mágicas desde el cielo para sanar las heridas de los soldados humanos y revivirlos para que estuvieran listos para la batalla nuevamente. El castillo trascendente, las montañas del dragón oscuro y la gran ciudad submarina ya habían caído. Una criada y un lobo informan de estas noticias a su líder, Leonis. Solo su fortaleza, Death Hall, permanece intacta, pero está siendo atacada ferozmente. Leonis observa todo esto en su bola de cristal mágico. Lamentablemente, la bola de cristal termina siendo aplastada. Planea incinerarlos a todos con sus llamas de la oscuridad. Sin embargo, su lobo, el gran señor demonio, le aconseja que ni él, ni la diosa de la rebelión, Roselia, quisieran ver caer a Leonis aquí. Él acepta porque recuerda la promesa que le hizo a ella. Así que esta vez, Leonis decide aceptar su derrota con gracia. Sin embargo, él es el rey no muerto y volverá a levantarse en 1000 años para reclamar su lugar en el trono. En el presente, dos chicas revisan su misión frente a una cueva en forma de calavera y su entrada. La división número 18 investigará las ruinas subterráneas que fueron descubiertas por un terremoto y localizarán el nido del vacío. Solo se permite la autodefensa en combate. Regina advierte a la chica de cabello blanco, Riselia, que no se emocione demasiado. Sin embargo, Riselia le dice que los vacíos son criaturas que construyen sus nidos en lo más profundo de las ruinas subterráneas, por lo que no pueden permitir que anden sueltos. Encuentran estatuas gigantes que son bienes funerarios enterrados junto con los difuntos y se preguntan si hay una tumba de reyes ahí. De hecho, la hay, y no es cualquier rey, es el señor demonio. Encuentran una puerta con extrañas inscripciones, y mientras Riselia la investiga, Regina se va a explorar. Riselia siente que ha visto esas inscripciones en alguna parte, y la puerta se abre tan pronto como las toca. Entra en un pasillo con tenues llamas moradas, y de repente, experimenta un fallo de contador. ¿Podría haber habido un momento peor? Ve un gigantesco cristal morado, y ve una figura sombría en su interior, el héroe, y quiere salvar a quien esté atrapado en él. Cuando Leonis decidió reencarnar, finalmente se encontró con Roselia, quien le dijo que cuando las estrellas cayeran dentro de un milenio, un recipiente para su poder aparecería en forma de un niño humano. Ella se va después de decirle que la encuentre. Leonis de repente recupera la conciencia dentro del cristal, ya en el presente, perturbado por los disparos de Riselia, mientras intenta liberarlo porque pensaba que su mundo era completamente inaccesible. Sin embargo, se libera desde adentro y decide atacar a Riselia. Se detiene cuando ve lo hermosa que es y piensa que es una especie superior de elfo. Está preocupado por cómo un niño quedó atrapado en el interior, y es entonces que Leonis ve su reflejo en el cristal y se lamenta por haber renacido como un niño de 10 años. Cuando antes era llamado Leonis, el héroe. No está teniendo el mejor día, pero Riselia está tan preocupada por él que lo abraza con su pecho en su cara. Él es demasiado pequeño, pero parece haber disfrutado de la sensación. Ella decide cuidar de él como una hermana mayor, pero él está devastado porque su cuerpo es patético. ¿Cómo podría un señor demonio desmayarse de hambre? Ella le da comida y se presenta como resiliente, de 15 años, aprendiz de espadachín y miembro de la número 18 división de la Academia Excalibur. Él le dice que es Leonis y espera que ella se sienta intimidada pensando que su historia ha sido transmitida de generación en generación como una leyenda, pero ella solo piensa que es súper linda. De todos modos, piensa que no hay forma de que esté atrapado aquí solo y le pregunta si fue secuestrado por un vacío. Leonis no tiene idea de qué es un vacío, al igual que cualquier persona común, y ella explica que los vacíos son enemigos de la humanidad que aparecieron hace 64 años. El contador de Regina detecta movimiento y activa su arma, la espada sagrada Death Hall. Riselia continúa diciendo que no saben qué son los vacíos ni qué quieren, pero asume que son de otro mundo. Pero esa es solo una de las varias teorías que existen sobre ellos, ya que hay muy poca información. Se les llama vacíos como en la nada. Leonis se da cuenta de que olvidó preguntar la pregunta más importante de todas. ¿En qué año está en el calendario sagrado de Dios? Se esperaba que el año 1447, después de 1000 años, pero Riselia le dice que es el año 64 del calendario humano unificado. De repente, la cueva comienza a temblar y Regina advierte a Riselia a través de su auricular que se ha detectado un vacío colosal y que ella está actualmente en combate.
De repente, el monstruo entra en una cámara, y una vez dentro, Riselia lo identifica como un vacío de clase ogro. Leonis no permitirá que la destrucción del mausoleo subterráneo continúe porque sus camaradas están enterrados ahí, pero su pequeño cuerpo le impide hacer algo. Riselia continúa disparándole con su arma, pero no le hace daño, y son salvados por Regina justo a tiempo. Regina se da cuenta de que no llegará a ninguna parte con esos ataques y mejora su arma de Drag Blast. Leonis está sorprendido cuando escucha que su espada es una espada sagrada y ve la luz que emana de ella, pero no es magia. La potencia de su espada es equivalente a un hechizo de explosión de fase 4, pero el monstruo todavía se mantiene en pie. Regina mantiene al monstruo a raya mientras Leonis sostiene la mano de Riselia y corren hacia afuera. Nada está yendo de acuerdo al plan. El proceso de reencarnación falló. Está atrapado en el cuerpo de un niño y no está en posición de revivir su reino. Además, las criaturas vacío han causado estragos en su mundo. Decide ocultar su identidad como el señor demonio para obtener más información de Riselia, pero en su camino hacia la superficie, son atacados por otro vacío de clase Weaver. Leonis ve que tiene alas, pero ahí terminan las similitudes. Su paciencia ha llegado a su límite, pero justo cuando está a punto de atacar y arriesgar su identidad, Riselia lo empuja fuera del camino y resulta herida en su lugar. Ella yace en un charco de agua en el suelo y están rodeados por varios vacíos. Leonis está molesto de que haya muerto protegiéndolo, y tal vez incluso haya desarrollado un leve afecto por ella. Finalmente, libera todos sus poderes como señor demonio y convoca su cetro para quemar al vacío en una serie de explosiones. Sin embargo, le parece absurdo que sus huesos hayan sobrevivido a un hechizo de fase 8. Pero también se da cuenta de que en este cuerpo, sus poderes mágicos son una tercera parte de lo que solían ser en sus días de gloria. Continúa afirmando que es un señor demonio, por lo que la vida de un humano común no le importa, pero quiere rendir homenaje a una alma tan noble como la de Riselia, que arriesgó su vida para protegerlo. Aunque proteger a un señor demonio es desaconsejable, elogia su valentía y fortaleza. Dado que su experiencia en la magia se encuentra en el ámbito de la muerte, ni siquiera es capaz de hacer hechizos básicos de curación, pero hace lo mejor que puede para resucitar a Riselia. La trae de vuelta a la vida y ella lo abraza, contenta de que él esté a salvo. Puede escuchar a Regina llamando a través de su auricular, pero no tiene ni idea de cómo usar este dispositivo tecnológico tan avanzado. Riselia está en estado de shock por cómo sobrevivió, pero estos humanos no saben qué es la magia, ni siquiera cuando Leonis trata de explicarla. Ella le pregunta si es una especie de poder de espada sagrada y le explica que la Academia Excalibur ha documentado casos de espadas sagradas con poderes de curación. Tal vez debería simplemente seguirle el juego. Todavía no entiende que es una espada sagrada, así que Riselia le dice que las espadas sagradas son un tipo de poder que surgió en los humanos para ayudarles a luchar contra los vacíos, cuando aparecieron por primera vez hace décadas. Mayormente se manifiestan en forma de armas modificadas para adaptarse a la personalidad de sus amos. Leonis entiende que estas son almas que se manifiestan físicamente como armas. Draghull es la espada sagrada de Leonis, pero Riselia todavía no tiene una propia. Regina los alcanza y todos salen de las ruinas juntas. Ella se presenta como Regina. Después de esto, Riselia lo lleva de regreso a la ciudad en su motocicleta, mientras le ofrece un mini tour de la gran ciudad. Las motocicletas súper rápidas vuelven a la ciudad, lo que recuerda a Riselia su infancia de hace 6 años. Riselia solía vivir en el tercer jardín de asalto. Sin embargo, un día fueron atacados por los vacíos y todo fue destruido. Todos los humanos capaces se unieron en unidad para luchar contra estos vacíos, mientras que el resto esperaba los resultados de esta batalla dentro de un búnker. La pequeña Riselia y Regina se acurrucaban tranquilamente en el búnker, pero de repente son atacadas y Regina tiene miedo de lo que está sucediendo a su alrededor. Sin embargo, Riselia hace todo lo posible para reconfortarla, pero no funciona porque Regina dice que los vacíos han destruido cada ciudad que han atacado. Aún así, Riselia sigue intentando hacerla sentir mejor diciendo que sus padres son caballeros santos, por lo que protegerán a todos. Repite las palabras de sus padres y hermanas a Regina. El búnker prácticamente tiembla en este punto y hablan de cómo disfrutarán después de derrotar a los vacíos. Finalmente, Regina es capaz de respirar y las dos chicas se ríen juntas, prometiéndose mutuamente que se unirán a la Academia Excalibur y se convertirán en caballeros santos para poder defenderse a sí mismas y a sus seres queridos. Lamentablemente, la situación afuera no es tan feliz como ellas.
El búnker comienza a temblar por los efectos de las explosiones a su alrededor, y Riselia se preocupa. No puede soportar más y comienza a moverse para unirse a su familia en la lucha, pero Regina la detiene. Las pobres chicas comienzan a llorar, preocupadas por sus familias. Unas horas más tarde, la puerta del búnker finalmente se abre y ven que su ciudad entera ha sido destruida. Riselia se disculpa con Regina por decirle que todo estaría bien. En el día presente, Regina está sorprendida cuando se entera de que es la primera vez de que el prota ve un jardín de asalto, y él piensa que es asombroso. Continúa explicando que la ciudad está temporalmente en este lugar, pero generalmente está en movimiento, ya que se utiliza una primera línea para atacar colonias de los vacíos. Una ciudad entera en movimiento que puede producir energía, alimentos y viajar por el océano es suficiente para sorprender al prota. Decide obtener información sobre los recursos humanos antes de prepararse para el resurgimiento de su ejército oscuro. Una vez que están dentro de la ciudad, Riselia le dice al prota que aquellos que pueden usar el poder de una espada sagrada deben inscribirse en la Academia Excalibur. No hay obligación de luchar directamente contra los vacíos, pero durante una guerra deben actuar como apoyo. El prota decide aprender más sobre las espadas sagradas y las chicas lo dejan solo. Cuando está solo, entra al baño y se enfurece porque su hechizo falló y renació en su forma humana de niño en lugar de su forma de señor demonio. Aún así, llama a Blackas, el príncipe de la Tierra de las Sombras y su amigo más confiable, que también es un lobo, y a Sherry, su criada personal, que emerge de su sombra. El prota acaricia a Blackas, quien está sorprendido de verlo en esta forma, pero está feliz de reunirse. Sherry piensa que es súper lindo. Los asigna para explorar la ciudad y obtener información, ya que este es un futuro muy diferente, en el que las personas ya no usan magia, sino tecnología. El proceso de inscripción del prota comienza cuando pasa por unas máquinas que analizan sus datos de pies a cabeza. Sin embargo, un detector que pasa por él comienza a sonar una alarma, pero él la apaga con su hechizo. Cuando termina, le proporcionan una tarjeta de identificación temporal, y Riselia rápidamente se la quita para tomarle una foto. Está confundido sobre por qué alguien necesitaría una tarjeta para demostrar su identidad. Ella lo lleva a la academia en su moto mientras le ofrece un mini recorrido por la gran ciudad, y Riselia le explica que esta ciudad nunca ha sido atacada, porque es la más nueva. Sin embargo, siguen construyendo una nueva ciudad. También le explica que los espadachines santos son desplegados en las líneas del frente para luchar, y que la ciudad se divide en 3 sectores: residencia, comercial y administrativo. La Academia Excalibur, que controla el ejército, está en el centro de la ciudad. Una vez que llegan, les sugieren que se refresquen antes de comenzar el proceso de inscripción. El prota sigue impresionado por la hermosa ciudad y los altos edificios que lo rodean, preguntando si son parte de la academia. Riselia comienza a describir que los edificios forman parte de la academia. Los comedores, campos de entrenamiento y las salas de baile son lo más importante y relevante. El prota no entiende por qué necesitan una sala de baile, pero Riselia le dice que es necesaria para manifestar su espada sagrada, ya que su corazón y espíritu deben estar en calma. Cuando llegan al dormitorio, las chicas se encuentran con Muelle, a quien Riselia claramente está tratando de evitar, pero él no puede tomar una indirecta. Le pregunta a Riselia quién es el prota, pero ella dice que no es asunto suyo. Muelle comenta que el equipo de Riselia ahora está abierto para los niños porque son tan malos en lo que hacen. Riselia defiende al prota y sus habilidades, mientras él permite que Muelle siga en su ignorancia sobre su poder mientras pueda. Por fuera puede parecer inofensivo, pero puede derrotar fácilmente a Muelle y a todos los idiotas que lo rodean. A pesar del acoso de Muelle, el prota se da cuenta de que Riselia está bajo presión para ser una usuaria de espada sagrada y unirse a su equipo, ya que su equipo es el mejor clasificado en la academia, así que podrá quedarse en la academia. Muelle continúa acosándola diciendo que es una perdedora, que no puede convocar una espada sagrada a pesar de tener la sangre de los espadachines santos. Riselia no tiene otra opción que bajar la cabeza en aceptación de la realidad. El prota ahora entiende por qué ella tomó el golpe por él en las ruinas. No puede manifestar la espada sagrada, y Muelle solo quiere hacerla una de sus juguetes, como las otras chicas en el equipo. El prota piensa que podría estar usando el control mental en las chicas para que se queden con un personaje patético como él, pero se da cuenta de que esto podría ser el poder de su espada sagrada.
Por supuesto, Riselia rechaza la oferta de Muelle y trata de seguir adelante, pero Muelle, siendo la persona terrible que es, le jala el cabello. El prota le dice que se detenga, pero cuando lo hace libera un poderoso hechizo que hace que el cuerpo de Muelle tiemble de miedo. Muelle es forzado al suelo de sus rodillas debido al dolor. No tiene idea de lo que está sucediendo. El prota susurra en su oído que Riselia le pertenece, por lo que debe mantenerse alejado de ella. Detiene el hechizo, lo que le da a Muelle la oportunidad de manifestar su espada sagrada, pero en ese momento llega otro estudiante. Ella declara que usar el poder de la espada sagrada sin autorización va en contra de las reglas de la academia, y es aún peor porque él está en el dormitorio de las chicas. Afortunadamente, él tiene el sentido común de relajarse. El prota se considera el más indulgente entre los señores oscuros, y Riselia es su secuaz. Riselia está bastante contenta y agradece a la chica Aline por ayudarlos. Aline pregunta si el prota es el chico que ella salvó en las ruinas y se presenta a sí misma como la operadora del equipo de Riselia. Esto hace que el prota se dé cuenta de que han estado en contacto desde el principio. El prota se presenta a Aline y ella lo recibe calurosamente en la academia. Le entrega su uniforme y Riselia informa a Aline que se va a duchar antes de que lo hagan. Aline se pregunta si se dirige al dormitorio, pero necesita entregar los datos de la investigación sobre los vacíos a los caballeros y sugiere que podría haber algo debajo de los océanos. Esto intriga al prota, pero decide dejarlo pasar por ahora. La explicación de Aline se interrumpe cuando Riselia comienza a sentirse mareada y los dos regresan a su dormitorio de equipo. Riselia le dice que los dormitorios están divididos según la clasificación de las divisiones y cada división tiene 5 a 6 miembros. La academia trata a los estudiantes según un sistema de méritos basados en torneos, combates de práctica y exámenes para clasificarlos en consecuencia. Su dormitorio tiene un aire acondicionado, equipo de entrenamiento nuevo, baños de chorro y un sauna. Suena muy lujosa y el prota piensa que un baño de chorro es un arma. Está preocupado por estar en un dormitorio de chicas, pero Riselia le dice que a nadie le importa porque es demasiado pequeño. Se siente cómodo y se quita los calcetines. El prota está preocupado por su falta de vergüenza, pero ella le dice que tome un baño. Riselia entra al baño mientras él está pensando en cómo ha cambiado el mundo. Se desnuda y comienza a lavarse el cabello. Confiesa que sus padres fueron asesinados por los vacíos hace 6 años y ella fue la única que sobrevivió junto con Regina. Continúa diciéndole que sus padres eran ambos espadachines santos, por lo que fue aceptada en la academia debido a eso, pero aún no puede manifestar su espada sagrada. Estaba en las ruinas porque esperaba que estar en una situación peligrosa ayudara a despertar sus poderes. El prota la llama imprudente, pero ella no tiene otra opción que correr esos riesgos o será expulsada. De repente se siente débil y se desploma. El prota ve que ha alcanzado su límite y toca la marca del hechizo en su cuerpo, que la trajo de vuelta a la vida. Sus colmillos crecen más grandes y muerde su cuello. Una vez que termina, él confiesa que ella murió, así que usó su magia para convertirla en su esbirra más fuerte, la reina de los vampiros. Posteriormente, vemos un hecho del pasado, en el cual Riselia está entrenando con unos robots, pero debido a su torpeza falla, y pronto aparece Musel, quien le dice que deje de practicar y le pide que se una a su equipo porque de esa manera todo será más sabroso. Sin embargo, Regina entra en escena y saca al chumbo, o sea un arma, para espantar al tarado con disfraz de Casanova. Regresando al presente, el prota espera a que Riselia despierte, y cuando lo hace le explica que cuando se desmayó, la colocó en su cama, agregando que es una reina vampira, y lo mordió porque quería recuperar su maná. Riselia se sorprende, y pronto pregunta al respecto, lo que lleva a Leonis a decir que viene de una época antigua, en donde el mundo era mágico y que revivió con sus poderes. Es entonces que ella le cuenta que en el pasado su familia fue eliminada por los vacíos, ya que eran caballeros y perdieron la vida luchando, y después le pregunta a Leonis si tiene hambre, agregando que le hará el desayuno. Así que llegan a la cafetería, en donde ella no sabe qué elegir siendo una vampira. Es entonces que Leonis se dispone a guiarla como Roselia alguna vez lo hizo con él. De esta forma, saca una moneda de oro de su antiguo imperio y dice que debe ser muy valiosa. Sin embargo, ella menciona que actualmente eso no vale nada y que hay una moneda más fuerte, lo que provoca la decepción de Leonis, quien esperaba revivir su ejército con esas monedas. De pronto, aparecen dos personajes de traje hablando con una chica de pelo azul, quien les dice que les pagará después, ante lo cual ellos le dicen que quieren hacer cosas con ella, pero la joven los derriba con su espada y les dice que no, para después mencionar que regresen otro día.
Tras esto, Riselia y el protagonista se acercan a la joven, quien menciona que aquellos sujetos eran los guardias de un casino en el que fue a jugar. Y tras hablar un poco al respecto, la amiga de Leonis la presenta como Sakuya, la atacante principal de su equipo de batalla. Es entonces que la azulada menciona algo que deja en claro que conoce al protagonista, lo que lleva a Riselia a suponer que ya le hablaron sobre él. Sin embargo, Leonis se presenta y al tomar su mano se da cuenta de que Sakuya tiene la palma de un guerrero hábil con la espada. Y mientras todos comían sus fideos, el protagonista nota que la azulada tiene un uniforme distinto al de ellos, ante lo cual Sakuya responde que es un traje tradicional de su clan, mencionando que ellos fueron eliminados por los vacíos y ahora quiere venganza. Posteriormente, vemos que Leonis llega a una sala de prueba en donde una mujer de traje militar le dice que lo evaluará. Acto seguido le pide que saque su espada, y él lo hace, y ella le pregunta sus cualidades, ante lo cual Leonis dice que es un báculo, y que tiene la capacidad de atacar, defender y dar apoyo. Seguido de esto, el protagonista derrota a todos los robots, y sorprende a la mujer quien le pregunta qué ocurrió, ya que no lo vio puesto que estaba configurando a las máquinas, ante lo cual Leonis le dice que todo fue una coincidencia. Sin embargo, la mujer no está convencida, y quiere poner un examen acorde a su nivel. Es entonces que aparece Musel, quien se ofrece como ayudante para la práctica, y la mujer se lo concede. Sin embargo, Riselia se mete y decide que quiere ayudar a Leonis. De esta forma, los equipos se disponen a combatir, no sin antes apostar una cosa, la cual es que si Musel gana, Riselia deberá convertirse en su esclava. Pero si el protagonista gana, él no deberá acercarse a ella nunca más, ante lo cual el sujeto accede. Así que comienza el duelo, y pronto Riselia ataca con sus habilidades de esgrima y acorrala a una de sus rivales, mientras que el otro tipo le dice a su compañera que ataque a Leonis. Sin embargo, este se defiende fácilmente con sus poderes de sombra, y después de un tiempo, la amiga del protagonista logra derrotar a todas sus rivales, y se dispone a hacer lo mismo con Musel. No obstante, el tipo usa sus poderes mágicos y la detiene en seco. Acto seguido se dispone a hacer lo mismo con el protagonista, quien no parece preocupado, pero Riselia sí lo está, así que por fin activa su espada sagrada, a lo que sorprende a la profesora que estaba dando la prueba, y tras invocar su arma mística, se libera del poder de Musel. Seguido de esto usa su nueva arma para derrotar a su rival, quien se hace caca encima y dice que se rinde. Y en eso podemos ver cómo Regina celebra la victoria y nueva arma de su amiga. Posteriormente vemos que el protagonista y Riselia se encuentran en un lugar privado, en donde ella le pide que la ayude a ser más fuerte, además de cuestionarle que es un ser subordinado, ya que la llama de esa forma a cada rato. Es entonces que Leonis dice que un subordinado vive para proteger a su maestro, en este caso él, y cuando ella escucha lo anterior, lo considera tierno, y dice que ella será eso para cuidarlo. Acto seguido le acaricia el cabello. Sin embargo, le pide a Leonis que la haga fuerte, ante lo cual él comenta que planeaba hacerlo. Seguido de esto, el equipo del protagonista y el resto del equipo de Riselia se ponen a celebrar que ella ya tenga una espada sagrada, y mientras comen le cuestionan qué nombre le pondrá, además de dar algunos ejemplos, ante lo cual la chica dice que aún no lo ha pensado, y la llamará adecuadamente cuando se familiarice con ella. Posterior a esto, todas hablan de Leonis y le dan la bienvenida al batallón, y pronto el Fine comenta que debe colocar sus datos personales en la base de datos del equipo, así que le pide que vaya a su habitación más tarde, ante lo cual él accede. Seguidamente todas mencionan que no hay habitaciones disponibles, y cada una ofrece alojarlo en su alcoba, pero Riselia les dice que no, agregando que se quedará con ella, y cuando le preguntan el motivo, ella se pone nerviosa, pero Leonis rápidamente dice que como ella fue quien lo encontró primero, ya están familiarizando. Seguidamente, vemos que el protagonista se reúne con el Fine, en donde descubre que los orbes que ella tiene sirven para recopilar datos, además de enterarse de que ella perdió sus poderes a causa de un trauma, puesto que vio cómo dos de sus amigos en su anterior equipo perdieron la vida a mano de los vacíos, y por eso ahora solo recopila datos. Posteriormente, Leonis se pone a revisar las zonas aledañas, y se da cuenta que la aparición de los vacíos quizás esté relacionada con él, ya que los puntos en los que esos bichos aparecen son iguales a los centros de batalla, en específico a las que él solía librar con su ejército hace un milenio. Es entonces que convoca a su amigo peludo, quien le cuenta lo que descubrió en su investigación. De esta forma explica que cada ciudad tiene un núcleo de maná gigante.
el cual alimenta a todas las casas, y en el momento que Leonis escucha aquello, se da cuenta de que si se apodera de eso sería una gran ventaja. Y cuando el perrito se va, llega la maid, quien también dice que terminó con su misión, y de esta forma le da una dona, y cuando Leonis dice que está rica, ella saca más bolsas con alimento, entre ellos pasteles, café y varias cosas más, lo que naturalmente hace que el protagonista le diga que deben dejar eso por el momento, y le cuestiona qué descubrió sobre ese nuevo mundo. De esta forma, ella explica que actualmente nadie sabe sobre el Rey Demonio, y las batallas legendarias que se libraron en la antigüedad no llegaron a esa era, lo que extraña a Leonis. Seguidamente, vemos que los dos hablan sobre Riselia, y la maid aparece celosa y se va molesta mientras se come una dona, y por su parte, Leonis escucha cómo su amiga lo llama desde el baño, así que va a verla. Sin embargo, ella se adelanta y aparece en toalla, lo que altera al protagonista, quien piensa que no debería mostrarse de esa forma. Y por otro lado, vemos que un grupo de guerreros se meten a un lago y no tardan en encontrar algo extraño. Y se trata de una criatura rara que parece un dragón, el cual sorpresivamente dice Leonis, sin mencionar que sus ojos se activan y ataca con sus extremidades a los buceadores, quienes claramente no pueden hacer nada para defenderse y pierden la vida. Luego vemos un hecho del pasado, cuando el protagonista era un joven adulto antes de convertirse en el Rey Demonio. Es entonces que un sujeto lo guía hasta una zona, y en el camino menciona que muchos trabajadores perdieron la vida a manos de una gárgola. Y tras hablar sobre esa cuestión, ambos llegan a la zona del peligro. Sin embargo, pronto se da cuenta de que no hay nada ahí, e incluso aquel sujeto ha desaparecido. Temiendo que algo se avecina, el protagonista se dispone a usar su espada. Pero pronto unos hechiceros aparecen y usan sus cualidades para inmovilizarlo. Seguidamente salen unos soldados enemigos, quienes usan unas cadenas para someterlo y atacarlo con sus lanzas. Y de esta forma el héroe Leonis es herido mortalmente. Y tras confirmar su muerte bajan el cuerpo y mencionan que es una pena erradicarlo, ya que era un buen sujeto, pero su influencia estaba aumentando demasiado, a tal punto que ponía en peligro a la hegemonía de los reinos. Y mientras la lluvia cae sobre el cuerpo del protagonista, pronto una voz le habla y le menciona todo lo anterior, además de preguntarle si no está enojado, ante lo cual él dice que no, pero ella le ofrece ser su sirviente, ante lo cual él terminó accediendo, y de esta forma Leonis comienza su viaje para convertirse en el Rey Demonio. Y tras esto regresamos al presente, en donde el protagonista se despierta y recuerda que su objetivo principal era revivir 1000 años después para recuperar su ejército, ya que eso fue lo que le prometió a Roselia. Posteriormente, el protagonista se reúne con Riselia, quien se despierta y este le dice que deben hacer algo, además de hablar sobre el símbolo mágico que ella tiene en el muslo, mencionando que eso los une como parte del mismo clan. Sin embargo, ella deberá obedecerlo en todo, ante lo cual Riselia le cuestionó si también en cosas cochinas, ante lo cual Leonis comenta que él no usa sus poderes para someter a sus aliadas, lo que deja tranquila a Riselia. Y tras lo anterior, el protagonista menciona una mordedura en el cuello y le dice a Riselia que ella lo mordió para quitarle maná durante la noche, ante lo cual Riselia lo confirma y se disculpa. Sin embargo, él le dice que no pasa nada y que puede hacerlo, pero que le avise primero. Y en eso comienza a sonar el teléfono de Riselia, y cuando responde se da cuenta que se trata de Elfine, quien le comenta que deben reunirse para hablar de una cuestión, en específico a la expedición al mar que hicieron ciertos guerreros, agregando que es urgente, ya que parece que hubo problemas. Y cuando la llamada acaba, Leonis le cuestiona a su amiga si pasó algo, ante lo cual ella le dice muy simplemente lo ocurrido, y tras eso cambia de tema para pedirle que antes de ir al centro le ayude a practicar, ante lo cual él responde que no podrá, ya que está sin maná, puesto que ella se lo chupó en la noche. Ok, eso sonó raro. Y por otro lado, vemos que los altos mandos de la ciudad se ponen a hablar de lo ocurrido y mencionan que hace más de 11 horas que no saben nada de sus guerreros, agregando que posiblemente se trata de un vacío anómalo que está causando problemas. Y tras hablar un rato, todos concluyen que deben enviar un pelotón especializado en exploración. Posteriormente, vemos que Riselia está practicando con unos robots y los derrota fácilmente con su espada sagrada, y cuando Leonis ve aquello la felicita, ya que está mejorando mucho. Seguidamente, ella le pregunta si él sabe su propio nivel, ante lo cual el protagonista comenta que sí, y tras mencionar que cuando ella mejore un poco más le enseñará técnicas de vampiro de alto rango, ella se emociona.
Sin embargo, Leonis se dispone a seguir con la práctica y pronto invoca una legión de esqueletos, y cuando ella ve eso se sorprende mucho, lo que a su vez asombra al protagonista, quien se lamenta que los jóvenes de esa era no hayan visto nunca una calaca con armadura. Y tras lo anterior, ella pelea severamente y derrota a todos sus oponentes. Sin embargo, Leonis invoca bichos un poco más fuertes, y ella hace lo mismo, demostrando una buena habilidad con la espada sagrada. Y tras varias horas de práctica ella se detiene, y él la felicita, mencionando que espera que sea más fuerte en el futuro, y le cuestiona si quiere renovar su maná, ante lo cual ella le dice que después. Acto seguido, le dice a Leonis que como muestra de agradecimiento por ayudarle a entrenar, lo llevará a comer e invitará a ella, ante lo cual él se niega, pero su estómago comienza a rugir, y no tiene otra opción más que cambiar de opinión. Y por otro lado, vemos que la ciudad envía a su grupo de exploración al mar, sin saber lo que les espera. Y por su parte, Sakuya regresa a la residencia de su equipo, y pronto se topa con el perro oscuro del protagonista. De esta forma se da cuenta de que está muy bien cuidado y tiene un aura noble, así que lo nombra de forma graciosa, y al escuchar al perro gruñir supone que le encantó el nombre, y tras esto le pone una venda llena de comida en el cuello, y le dice que coma sin culpa, y después de eso se va para adentro. Mientras tanto, podemos ver que el Fine está en la computadora investigando la cuestión del mar. Y en eso entra Regina, quien comenta que hizo puré de manzana para todas, mencionando que como es un día libre comer algo de fruta sería refrescante, y tras probar el platillo, el Fine lo prueba, lo que pone contenta a Regina. Es entonces que entra Sakuya a la habitación y menciona al perro peludo que vio afuera, comentando que se hizo su amiga además de ponerle un nombre genial. Y en el momento que ellas escuchan eso, Regina le cuestionó si encontró a un perro en la calle y le puso nombre, ante lo cual Sakuya responde que sí, agregando que se los presentará más tarde. Seguido de esto, ella nota el puré de manzana que hizo Regina y le pregunta si puede comer un poco, ante lo cual la rubia le dice que sí, y tras eso se sienta a disfrutar el postre con un té. Por su parte, Regina le cuestiona a su compañera Elfine por qué lleva puesto el uniforme si es día libre, ante lo cual ella responde que está esperando a que el instructor la llame, ya que le pidió que investigara una cuestión relacionada con lo sucedido en el mar. Es entonces que Regina pregunta si quizás sea un vacío, ante lo cual Elfine dice que aún no lo sabe, y la conversación es interrumpida cuando escuchan a Sakuya dormir y se ríen amistosamente. Y por otro lado, el protagonista pasea con Riselia por toda la ciudad, y se da cuenta que la civilización humana es increíble, ya que avanzaron mucho en miles de años. Mientras tanto, su sirvienta Shari está trabajando en una cafetería, y hace desastres por su extrema fuerza, así que el dueño le pide que barra la entrada. Es entonces que ella ve como Leonis llega en una moto con Riselia, así que se queda oculta para observarlos. De esta manera, se da cuenta que la joven compra varios dulces y regresa a su moto y parte rumbo a su destino. Y por su parte, Shari se queda pensando a dónde irán esos dos. Y tras esto, vemos que el protagonista y Riselia llegan a un restaurante que también es un orfanato. Al parecer ella compró los dulces para ellos, además de mencionar que trabaja en el sitio a tiempo parcial. Y cuando él ve aquello, recuerda su pasado como niño huérfano. Posteriormente, ella ingresa al lugar y dice que tiene algo especial para todos. Y mientras revisa la caja, uno de los pequeños le levanta la falda, ante lo cual Leonis se dispone a usar sus cualidades para darle una lección. Pero ella le dice que no hace falta, ya que todavía es un niño. Y tras esto aparece la dueña del lugar, quien se llama Frenia. De esta forma ella le cuestiona al pequeño si volvió a hacer una de sus travesuras, ante lo cual el jovencito se hace el desatendido. Y después de hablar un poco más, Riselia explica que Leonis puede usar la espada sagrada pese a ser un niño, lo que naturalmente sorprende a los presentes, sobre todo sus pares de la misma edad. Sin embargo, pronto la atención de los pequeños es robada por la noticia de que Riselia trajo rosquillas para todos. Y al mismo tiempo, en otro lado, los buceadores llegan a la zona en donde estaba el monstruo, pero no encuentran nada. Sin embargo, unos agentes que controlan la seguridad de los pasillos subterráneos de la ciudad se topan con lo que parecen ser unas raíces y pronto son atacados. Mientras tanto, Leonis se sienta a comer con los niños y habla sobre comer las rosquillas como postre después de la cena, ignorando completamente el inminente peligro.
Tiempo después, vemos un hecho del pasado, en donde dos orcos gigantes atacan una ciudad y la gente ante la situación se esconde dentro de sus casas. Sin embargo, los héroes entran a escena acompañados por Leonis y pronto el viejo barbón usa un hechizo para invocar una bola de luz gigante que dañe a los monstruos. Pero en ese preciso momento, Leonis saca su espada y usa una técnica para romper aquella burbuja, lo que de forma natural sorprende a sus camaradas, quienes le preguntan qué hacen, ante lo cual él responde que esa manera es muy lenta y que la mejor opción es atacar cuerpo a cuerpo. De esta manera él se batía a duelo con aquellas criaturas y con su espada sagrada derriba a varias y pelea a pura fuerza con el último, demostrando así su increíble poder. Y tras vencer a todos los bichos, él saludó a todos los presentes, quienes naturalmente lo miran con admiración. Caso contrario al barbón y a la otra diosa, quienes parecen estar enojados por aquellas habilidades y mencionan que algún día esos poderes le traerán la muerte. Y tras lo anterior regresamos al presente, en donde vemos al monstruo de la otra vez, el cual se mueve de forma desagradable por los túneles subterráneos. Posteriormente, los jefes de la zona se ponen a hablar de aquella cuestión y poco a poco creen que todo se trata de un vacío, así que discuten un poco de eso. Sin embargo, se dan cuenta que deben tener una reunión con el Fine, así que la ponen en pantalla para hablar con ella. Es entonces que ella dice cosas científicas como números y palabras clave alfanuméricas, las cuales no quieren decir otra cosa que el monstruo anda pululando por debajo del suelo en los túneles. Y como es de suponer, los jefes de la ciudad se hacen caca encima y dicen que hasta el momento no conocían a un vacío que fuera capaz de hacer aquello. Y tras lo anterior, los investigadores hacen lo suyo y revisan los datos de los túneles y confirman movimientos raros. Y como es de suponer, los jefes se hacen el doble de caca producto del miedo y dicen que los vacíos no tienen tal inteligencia. Sin embargo, al rato se ve obligado a comerse sus palabras, ya que el monstruo aparece y todas las señales comienzan a sonar, así que los jefes se ponen como unas perras alteradas y ordenan enviar guerreros a investigar. Y por su parte, Regina y las demás preguntan sobre lo que está pasando, ante lo cual el Fine responde que los monstruos pueden estar invadiendo la ciudad y les dice que deben estar preparadas para lo que se viene. Mientras tanto, el señor de la panadería trata de contactarse con Sari, ya que esta desapareció, pero no tiene éxito en encontrarla. Y por su lado, el protagonista sigue comiendo sus alimentos en el orfanato restaurante, y en medio de esto el niño travieso de la otra vez le pide a Leonis que le muestre su espada sagrada, pero el protagonista le dice que no, agregando que ese niño es muy confianzudo. Y en medio de esto aparece una niña llamada Tisera, quien le da un pañuelo al niño y al protagonista, además de regañar al jovencito por decirle cosas a Leonis. Y cuando el protagonista ve lo anterior se sorprende y comenta que esa niña es educada, lo que lo extraña, ya que pensaba que esas generaciones de niños eran todos unos descarriados. Y en medio de esto, ella menciona que le parece genial que él pueda usar una espada sagrada teniendo la misma edad. Y tras esto, regresa para atrás completamente ruborizada, aunque Leonis naturalmente no entiende lo que pasó. Mientras tanto, los jefes de la ciudad siguen atentos al escuadrón que enviaron y pronto se dan cuenta de que el monstruo atacó a sus tropas, lo que de forma natural hace que se defequen encima. Y tras lo anterior, los altos mandos se alteran como perras en celo. Sin embargo, el Fine aparece en pantalla para dar más información y comenta que aquellos bichos seguramente se dirigen al núcleo de energía de la ciudad y, como es de suponer, todos se alteran severamente. No obstante, eso no les impide actuar y ordenar una contramedida para solucionar ese problema, y pronto las raíces de aquel bicho atraviesan las paredes del núcleo y se disponen a apoderarse de él. Sin embargo, el sistema de seguridad y unos soldados logran detenerlos y hacer tiempo hasta que los altos mandos piensen algo que hacer. Y al mismo tiempo, los niños del orfanato quieren ver la espada sagrada de Leonis, pero este obviamente se niega. Y al ver la insistencia de los pequeños, Riselia le pide de favor al protagonista que lo haga, pero él le dice que por el momento no, pero en cambio les mostrará algo interesante. Y de esta forma crea unos esqueletos pequeños que se mueven, lo que de forma natural sorprende a unos y asusta a otros. Pero volviendo a la batalla en el núcleo de la ciudad, vemos que las raíces entraron en contacto con su objetivo y los soldados deben frenar el fuego para no dañar el sistema de energía, aunque lamentablemente las luces comienzan a fallar de todas formas. Así que nuestros héroes salen afuera y pronto ven como los soldados de la ciudad y el sistema de defensa se activa, mientras que los altos mandos se ponen como unas locas alteradas, dispuestas a hacer lo que sea necesario para detener la amenaza. Sin embargo, la mujer de traje militar de la otra vez pone orden y menciona que sus estudiantes pueden resolver esa cuestión,
ya que han entrenado para eso. Y de esta forma es que los jefes aprueban la jugada y todos los edificios entran en modo defensa y Riselia y sus amigas deben pelear. Así que sin dudar, todas sacan sus espadas sagradas para hacerle frente a las amenazas. Y pronto Regina derriba a lo que parece ser una gárgola. Mientras tanto, Riselia se pone nerviosa y rápidamente se pone a organizar todo para proteger el orfanato. Y por su lado, Leonis habla con su sirvienta, quien le cuenta lo que está ocurriendo y se dispone a cuidarlo. Sin embargo, él le pide que en su lugar cuide a su familia, lo que no es otra cosa que a los niños del orfanato, cosa que en un principio la joven no quiere, pero al final termina accediendo. Y tras lo anterior aparecen los bichos voladores para hacer lío. Y pese a que Riselia está cagada hasta las patas del miedo, decide hacerles frente, lo que de forma natural deja una buena impresión en Leonis, quien se dispone a darle una mano en el combate usando su báculo. Al rato no más de comenzar el duelo, ella consigue derribar a una de las gárgolas y le decapita con un movimiento. Mientras tanto, Leonis hace algo parecido, pero con sus poderes de fuego y baja a 2 bichos voladores, lo que sorprende a Riselia, quien le cuestionó si él hizo eso, ante lo cual él responde que obviamente sí. Y por su lado, el protagonista nota como un monstruo con luces verdes en la cara aparece en el cielo e invoca más monstruos horrendos, lo que Leonis considera nostálgico. Seguidamente, Regina, Sakuya y Elfine siguen peleando como unas guerreras, pero comienzan a sentir la presión cuando los orcos con luces verdes aparecen para pelear. Sin embargo, ellas los despachan como si nada combinando sus fuerzas, pero de forma rápida se dan cuenta de que el combate apenas comienza, ya que a lo lejos ven como lo que parece ser una hiedra emerge de las nubes de polvo, lo que de forma natural las asombra, aunque pronto sus pensamientos son interrumpidos por el sistema de defensa de la ciudad, el cual arremete contra las amenazas. Y por su parte, Leonis se da cuenta que no solo la Hidra apareció, sino que también la poderosa raza de dragones, quienes también fueron convertidos en vacíos, lo que de forma natural lo preocupa, ya que esas criaturas voladoras son muy fuertes. Es entonces que le pide a Riselia que lo cubra, mientras él hace un hechizo poderoso, y en el medio de esto, Leonis piensa que sus poderes pueden destruir un poco la ciudad, pero considerando el daño potencial que esos dragones mutados pueden causar, decide hacerlo de todas maneras. Y tras lanzar incontables bolas de fuego a los dragones, algunos caen, pero otros resisten el ataque y devuelven el golpe. Así que Leonis se pone como una perra loca y se dispone a usar todos sus poderes de rey demonio. Sin embargo, se da cuenta que en ese cuerpo de niño está muy limitado y solo puede controlar una fracción de su máximo poder, lo que de forma natural lo perjudica. Aunque al final todo lo anterior es una bromita, y Leonis se pasa por los quinotos las limitaciones lógicas que la propia serie propuso. Y de esta forma logra hacer otra de sus técnicas y derrotar a los dragones poderosos. Sin embargo, las cosas no terminan ahí, puesto que las raíces de la otra vez aparecen para hacer lío y secuestran a Riselia, pero justo en ese momento, Leonis reconoce al bicho y lo saluda. Posteriormente, vemos como un ejército de esqueletos regresa a un castillo y pronto un sujeto con la cara parcialmente transformada entra y saluda a Roselia, ante lo cual ella hace lo mismo y lo llama por su nombre, por lo que no tardamos en darnos cuenta que se trata de Leonis. Es entonces que ella le cuestionó si fue a la guerra, ante lo cual él lo confirma, mencionando que se enfrentó a un monstruo bastante fuerte que los exterminó 2 veces. Pero al final lo terminó venciendo, ya que después de todo es el rey de la inmortalidad. Y cuando Roselia escucha lo anterior, sonríe. Acto seguido el protagonista le dice a su compañera que tiene una sorpresa para ella, y pronto muestra una gran cantidad de tesoros que consiguió en su campaña, y Roselia le agradece. Acto seguido pide que lo guarden en el castillo, así que él usa su magia para teletransportar los objetos a otros lugares. Y tras lo anterior, Leonis comenta que ha desarrollado una nueva magia, agregando que hizo un nuevo amigo, y se trata del príncipe del reino de las sombras, mencionando que dicho sujeto ahora mismo está metido en una batalla, por lo que planea ayudarlo con eso. Y le dice a Roselia que si quiere acompañarlo puede hacerlo, ante lo cual ella parece querer. Sin embargo, cambia de tema y dice que quiere darle una recompensa por sus buenos resultados en batalla, así que pronto invoca una espada brillante, la cual se roba la atención de Leonis, ya que se trata del arma que él usaba cuando era un héroe, por lo que le pregunta a ella cómo es que tiene eso en su poder, y ella responde que la ha estado puliendo, agregando que antes era una espada sagrada, pero ahora es una espada mágica legendaria, un arma digna de un rey demonio. Y tras decir aquello, aquel objeto se oscurece demostrando su naturaleza. Es entonces que Roselia comenta que esa espada es muy poderosa, por lo que solo puede ser equipada bajo ciertas condiciones.
agregando que le dirá cómo hacerlo, pero debe prestar atención, ante lo cual Leonis asiente, completamente centrado en el asunto. De esta manera regresamos al presente, en donde el protagonista se topa con un viejo amigo llamado Arakel, el mismo bicho que estaba bajo el agua no hace mucho. Seguidamente, Leonis se pone a pensar en la situación y recuerda que un vacío había podido hablar, así que concluye que Arakel es el responsable de aquello. Sin embargo, no tiene tiempo para seguir pensando, ya que el monstruo lo ataca, así que el protagonista no tiene de otra más que contraatacar con sus poderes y báculo, aunque para su mala suerte el bicho consigue contener el ataque y se lleva a Riselia, a la cual había agarrado previamente, y de esta forma, Leonis ve como el bicho se mete debajo de la tierra. Es entonces que el protagonista observa el sello de dominación de su mano, por lo que se da cuenta que este no desapareció, por lo que significa que su amiga sigue con vida. Así que Leonis pronto supone que aquel bicho quiere atraerlo y tenderle una trampa, por lo que decide darle lo que quiere para exterminarlo de una vez por todas. Seguidamente aparece el lobo amigo del protagonista, quien menciona que hace mucho que no ven a Arakel, ante lo cual Leonis comenta que sin dudas fue una reunión nostálgica y que ahora su viejo aliado está creando algunos vacíos. Y pronto el protagonista comenta que si Arakel revivió luego de 1000 años, no sería descabellado que Roselia haga lo mismo, por lo que quiere encontrarse con el bicho, no solo para rescatar a su amiga, sino para saber sobre su viejo amor. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por el lobo parlante, quien mira hacia el orfanato y menciona lo peligroso que es que los niños estén afuera, además de la fragilidad de la casa en la que viven, y cuando Leonis ve las caras de los niños, se da cuenta que están asustados, lo que atribuye a que le temen, y esto a su vez lo hace recordar su pasado, y como siempre lo observaron de la misma forma. No obstante, el protagonista se acerca al orfanato para crear una barrera protectora, pero antes es interrumpido por Tisera, quien le agradeció por protegerlos, lo que de forma natural toma desprevenido a Leonis, ya que pensaba que le tenían miedo. Es entonces que la niña le dice al prota que ellos estarán bien, y lo instan a rescatar a Riselia, ante lo cual Leonis se dispone a hacerlo, no sin antes acariciarle el cabello con ternura a Tisera, quien sonríe. Así que Leonis se gira y mira a todas las personas del orfanato, y comenta que traerá a Riselia de vuelta, aunque sea lo último que haga. Sin embargo, antes de todo eso activa sus poderes y crea una barrera en el lugar para proteger a los pequeños, además de proporcionarles guardias de esqueleto. Seguido de esto, Leonis piensa que en verdad no tiene obligación de proteger ese sitio, pero debido a que probablemente esas tierras formen parte de su reino, pues desea protegerlas. Y en medio de esto aparece su amigo Lobo, quien comenta que antes de ir a la batalla el protagonista debe almorzar, ya que sigue teniendo el cuerpo de un niño humano, así que el perrito saca las brochetas que Sakuya le dio antes, y comparte con Leonis. Y en medio de esto, escuchan el sonido de lo que parece ser un radiocomunicador, y pronto se dan cuenta que se trata de la voz de Elfine, quien está desesperada en comunicarse con Riselia. De esta forma vemos cómo Sakuya y compañía combaten contra los vacíos dragones, y pese a que las jóvenes parecen tener las cosas bajo control con los monstruos menores, la Hidra es un mayor y por eso necesitan la ayuda de Riselia y su espada sagrada. Es entonces que Leonis agarra el radiocomunicador y responde el llamado de Elfine en lugar de Riselia. De esta forma explica que la antes mencionada fue secuestrada por los vacíos, por lo que necesita la habilidad de Elfine para rastrearla. Sin embargo, la chica se niega, alegando que es demasiado peligroso y puede resultar herido de muerte, aunque Leonis insiste, mencionando que si siguen perdiendo tiempo, Riselia estará en peligro mortal, y para que Elfine acceda a cooperar, el protagonista le muestra un poco de sus poderes, lo que la sorprende, ya que es muy avanzado, así que ella acepta usar sus cualidades para ubicar a Riselia, pese al peligro. De esta manera, Elfine dice que su amiga está en el 7º piso subterráneo, específicamente en el núcleo, el cual parece estar teniendo una reacción fuera de lo común. Sin embargo, su explicación es interrumpida cuando un monstruo ataca a su grupo, pero por suerte la sirvienta del protagonista interviene y usando su látigo, derriba a la criatura y salva a Elfine y compañía. Mientras tanto, Leonis avanza a toda velocidad por los túneles subterráneos de la ciudad, subido a su amigo Lobo, y en el camino él le cuestionó si dejó a Sheria en la superficie, ante lo cual el protagonista dice que sí, y que ella podrá encargarse fácilmente puesto que es una excelente guerrera, a tal punto que en el pasado la contrataron para exterminarlo, y casi lo consigue.
Sin embargo, lo que el lobito no entiende es por qué Leonis parece querer proteger a los humanos, ante lo cual él dice que no hay ningún acto de bondad en eso, simplemente considera que el Fine tiene una amiga poco común, además de que Regina tiene un potencial destructivo que le gustaría tener en sus filas en un futuro no muy lejano. Y en el momento que el bicho peludo escucha esas palabras, le parecen razonables, ya que el potencial de los humanos a veces parece ilimitado, ante lo cual Leonis trata de convencerse de que sigue siendo el rey demonio, y piensa como tal. Y tras unos minutos llega al núcleo de la ciudad en donde no tarda en toparse con Arakel, así que sin dudar usa sus poderes para eliminar al villano. Y pese a que Leonis logra incendiar el cuerpo de su rival, el monstruo parece resistirlo, y las llamas se consumen solas, lo que sorprende al protagonista, aunque no parece preocupado. Seguidamente Arakel menciona que Leonis debería haber dejado de existir hace 1000 años, ante lo cual el protagonista responde que hizo un hechizo de reencarnación y está viendo su nuevo ser, agregando que sigue siendo el rey inmortal. Es entonces que el bicho feo menciona que los tiempos cambiaron y Leonis responde que sin dudas lo hicieron, sobre todo la comida, la cual es más deliciosa que nunca. Sin embargo, el monstruo no le presta atención al comentario jocoso del protagonista y pasa a decir que el mundo renacerá gracias al poder de algo llamado Star of Nothingness. Y cuando Leonis escucha aquello, le cuestiona a su viejo conocido qué carajo es eso, y Arakel comenta que no necesita saberlo, y tras esto activa sus extremidades mágicas y estas comienzan a cantar de forma rara. Pero el protagonista al toque reconoce la tonada y se da cuenta que es la misma que compuso el sacerdote de la orden, lo que lo lleva a pensar que debe estar involucrado en todo esto, aunque Leonis decide centrarse únicamente en rescatar a Riselia, así que grita su nombre, y esta consigue escucharlo y grita por él, así que el protagonista se pone en modo 10 y comienza a derribar una a una las extremidades del enemigo. Sin embargo, el protagonista debe detenerse al darse cuenta que los ataques de su amigo lobo no surten efecto, cosa que Arakel aprovecha para contraatacar con unos rayos de energía, los cuales Leonis logra repeler. Mientras tanto, Riselia sigue encerrada dentro de una especie de prisión sujetada con las raíces del villano, pero se determina a salir de ahí y ayudar, así que pronto comienza a hacer fuerza para salir, pero solo se lastima. No obstante, consigue invocar su espada sagrada y como puede trata de romper las cadenas que la detienen. Y por su lado, Leonis y el lobo se esfuerzan para derrotar al bicho raíz, así que ambos tienen un choque de energía. Al mismo tiempo, Riselia trata de liberarse con todo su ser y pronto crea unas dagas de sangre con las cuales corta las raíces que la sujetan. Es entonces que el protagonista hace algo parecido y arroja una sustancia que le llega al pecho a su compañera, la cual con eso activa sus poderes y le crecen alas de reina vampiro. Y ahora sí, con su nuevo poder se libera por completo. Y en ese momento, el lobo dice que sus poderes no parecen hacer efecto en el enemigo, ante lo cual Leonis le dice que puede tomarse un descanso. Y cuando el bichito peludo se va, Arakel pregunta qué carajos hizo el protagonista, y este responde que solo le compartió algo de sangre a Riselia, lo que explicaría su transformación. Y cuando nuestros héroes se reúnen, ella le agradeció por darle una mano. Sin embargo, no hay tiempo para halagos, ya que el monstruo rápidamente dice que desea acabar con Leonis, sin importar si eso significa usar el poder del núcleo de la ciudad y destruir la misma. Así que el protagonista dice que acabará con el villano, así que le pide a Riselia que lo proteja mientras él hace un conjuro poderoso. Y cuando el lobo ve el ritual se sorprende, ya que su maestro planea usar la espada mágica legendaria que Roselia le había dado antes. Y pronto descubrimos que la condición para usar la espada sagrada no es otra que proteger su reino. Así que Leonis no tiene problemas para liberar el poder de aquella espada demoníaca. Y tras recitar el mismo conjuro que Roselia le había enseñado, el protagonista se compromete a proteger a la gente de la ciudad, ya que la considera su reino y por lo tanto su hogar. Y cuando el enemigo ve que la espada aceptó el dominio de Leonis, se sorprende y el protagonista se da cuenta que su rival teme por su vida. Así que sin perder un solo segundo, Leonis lanza una poderosa ráfaga con su arma y con ella elimina al bicho raíz. Mientras tanto, Regina y compañía se dan cuenta que las criaturas feas están desapareciendo y no son los únicos que confirman aquello, puesto que la base central de la ciudad también lo hace. Posteriormente, Leonis y Riselia salen a la superficie y pronto se encuentran con Sakuya,
y las demás integrantes del equipo principal. Y al otro día, el protagonista se despierta con terribles dolores musculares y la falta de maná, ya que usar la espada demoníaca teniendo el cuerpo de un niño es muy exigente. Y mientras Leonis se queja por su condición, aparece Riselia, quien le agradeció por salvarla, además de pedirle algo de su sangre, ya que usar la espada sagrada le consume parte de su energía vampírica. Y tras jugar un poco con ella, se lo permite, y en ese momento entra Regina y compañía, quienes se sorprenden por la secuencia. Así que Riselia trata de inventar una excusa, mientras Leonis parece disfrutar del buen ambiente. Y al mismo tiempo, en un barco del Imperio, vemos que la princesa está viajando a la ciudad del protagonista para agradecer personalmente a los guerreros que ayudaron a detener la invasión de los vacíos. Luego de la pelea con los bichos vacíos, el tipo cuenta que la ciudad quedó hecha trizas. Dice que hasta el núcleo que le daba vida al lugar se llevó un buen golpe. Entonces, mientras arreglan ese desastre, deciden tirar paneles solares por todo el sitio para no quedarse sin energía. Obvio, Leonis el chico se queda asombrado y piensa que los humanos son unos capos por hacer esas movidas. Además, ahora siente que la ciudad es parte de su reino y promete cuidarla. Pero claro, le falta saber un montón de cosas. Después, Leonis quiere entrar a un lugar para buscar datos, pero su tarjeta de acceso no abre la puerta. Ahí aparece un pájaro antiguo que le dice que necesita un permiso especial para entrar. Y cuando Leonis ve el pájaro, se asombra porque pensaba que esos bichos se habían extinguido. Pero el chico le dice al pájaro que lo deje pasar porque es estudiante de la academia, y el pájaro gigante sigue su protocolo, y le dice que tiene que revisar todos los antecedentes de Leonis y que tiene que aprobar todos los exámenes de la escuela para entrar. Y ahí aparece Regina, una mina que le tapa los ojos a Leonis y le pregunta si sabe quién es. Él dice su nombre, pero ella se sorprende de que no se ponga nervioso, y cuenta que le puso sus partes traseras en la espalda, generando una reacción nerviosa en Leonis. Después Leonis le inventa que quiere investigar sobre una caja de cristal, y ella se conmueve y le ofrece ayudarlo a entrar a la biblioteca. Habla con el pájaro, le abre las puertas porque la reconoce, y entra al lugar. Ahí Leonis quiere saber si ella usa magia, pero Regina le dice que todo es artificial, y que el pájaro es una imitación. Obvio, Leonis quiere saber qué pasó con los bichos reales, y Regina le dice que se extinguieron con la llegada de los vacíos. Ahora solo quedan en un bosque lejano. Regina encuentra un libro que cree que le servirá a Leonis, y le propone leerlo ahí. En eso suenan los teléfonos de ambos y ven que los invitan a un evento para todos los equipos de combate, incluyendo al pelotón 18, que es el de Riselia y sus amigas. Regina dice que tienen que ir porque la princesa Altiria llegó a la ciudad en su acorazado llamado Hyperion. Leonis quiere aprovechar para conocer más del imperio humano, pero va a llevar tiempo, así que decide empezar observando a los líderes. Riselia lo llama para comer juntos, pero él está ocupado, así que Regina comenta que Riselia lo quiere mucho. Después de charlar un rato, se despiden y Leonis se queda en la biblioteca investigando. En otro lado, unos monstruos hablan de cómo la princesa Altiria llega en su acorazado. Empiezan a planear algo maligno y a quejarse de los humanos por echarlos a vivir lejos de los buenos lugares. En medio de su charla, empiezan a pelear entre ellos, liderados por una mina de cuernos rojos, pero aparece una mujer elfo con ojos morados que los interrumpe y se burla de ellos. Pronto ellos se ponen agresivos al verla porque no entienden por qué está ahí. Al darse cuenta de esto, la mujer comenta que también es semi-humana y siente desprecio por los humanos, pero quiere ayudarlos. El viejo le pide que les dé su poder para fortalecer al grupo, y la elfo no duda en hacerlo. Le otorga poderes para enfrentarse a los humanos con espadas sagradas, materializando una espada oscura que sorprende a la chica de cuernos rojos. Apunta hacia el león parlante, quien cuestiona sus acciones. La mujer elfo no responde y termina su conjuro. Luego le pide al león que pruebe sus nuevos poderes, derribando un árbol fácilmente. Los monstruos se entusiasman y le piden poder a la mujer elfo, quien accede a cambio de que ataquen a la princesa Altiria. También quiere el barco acorazado Hyperion, diciendo que su diosa se lo pidió. El león pregunta por qué la diosa quiere ayudarlos, y la mujer elfo menciona que su diosa busca un sacrificio, creyendo que ellos podrán proporcionarlo. Después de pactar, el león quiere conocer el nombre de la mujer, y ella se presenta como Sharnak, la bruja del bosque. Mientras tanto, el protagonista va al pueblo y ve un gran barco. Baja y descubre una zona comercial. En una tienda, el vendedor le muestra una joya elfa cara. Leonis se sorprende al pensar que los elfos ya no existen. El viejo explica que los semi-humanos viven alejados.
En el barco Hyperion, la gente se reúne para ver a la princesa Altiria, quien saluda amablemente. Su guardia le pide que no salga sin avisar, complicando su tarea de protegerla. Regina observa emocionada desde lejos. Leonis, pensando en cuestiones diplomáticas, es interrumpido por Riselia y sus amigas. Se disculpa y regala un llavero a Riselia. Luego pasean por la zona comercial, notando la ausencia de Regina. Riselia comenta que ella está ocupada con sus asuntos. Fenris aparece y discute con Riselia sobre cuál es mejor equipo. El Fine interviene para calmar las aguas. Leonis pregunta quién es el Fine, y Riselia explica que es la estratega de un equipo rival y no se llevan bien desde pequeñas. Mientras tanto, los semi-humanos se cuelan en el barco Hyperion, atacan y vencen a unos guardias. Luego, utilizan las armas mágicas proporcionadas por la bruja Sharnak para desfigurar a los guerreros. Se colocan sus rostros y adoptan su apariencia. Uno de ellos comenta optimista, aunque el león parlante no está del todo convencido. En otra escena, el protagonista revisa archivos de la biblioteca y confirma sus sospechas. Los libros de historia están alterados para ocultar la verdad sobre los héroes y las batallas que lo retratan como villano. Leonis decide buscar al responsable, aunque aún no tiene pistas. Para despejarse, decide probar una bebida que no existía en su época y encuentra perfecta para un rey demonio como él. En ese momento, aparece Shari con información sobre el acorazado. Leonis confirma que es una nave de combate con armas de alta categoría y le pide investigar más. Antes de irse, recuerda que le compró algo y se lo entrega. Shari, decepcionada al descubrir que es un churro en lugar de un llavero como el de Riselia, lo llama tonto y se retira. Luego, Tisera y Riselia aparecen en trajes de baño, ruborizando a Leonis. Invitan al protagonista a nadar, quien alega no tener traje de baño. Riselia le da uno y promete enseñarle a nadar. Leonis es guiado por Riselia, y la gente del barco considera la escena tierna, mientras él se ruboriza ante la presencia de los senos de Riselia. En la tarde, Regina sigue de cerca el barco, y se entera del evento organizado por la princesa. Altiria se dirige al salón principal escoltada, pero es atacada por los semi-humanos. La mascota mágica escapa. Los semi-humanos capturan a civiles y a la princesa, revelando su verdadera forma. Amenazan con herir a los rehenes si los guerreros de espadas sagradas no cooperan. El protagonista usa sus poderes oscuros para escapar y poner a salvo a la princesa. En la base del acorazado, Sharnak y compañía controlan y amenazan a Altiria para que conduzca la nave. Los semi-humanos descubren que Sharnak los está utilizando y planea sacrificarlos. El león parlante intenta atacarla, pero ella lo elimina con sus poderes. Advierte al resto que sigan sus órdenes, mientras Regina, fuera del barco, se da cuenta de la situación y corre para abordar antes de que zarpe. De vuelta al protagonista, se da cuenta de que se ha perdido, pero se encuentra con Regina y la mascota mágica. Le cuestiona sobre su presencia y la rubia revela que su hermana Altiria está en peligro, instando a rescatarla. Entonces, el chico le dice a la chica que quiere conocer la verdad. Ella no tiene problemas en contárselo y revela que es la cuarta princesa del imperio y que Altiria es su hermana menor. Explica que nació bajo una estrella de mala suerte y según la iglesia, los niños nacidos así debían ser ejecutados o encerrados en las montañas. Sin embargo, el abuelo de Riselia lo adoptó, permitiéndole sobrevivir. Leonis comprende la extrañeza de su comportamiento ese día y la chica lo confirma, diciendo que estaba ocupada viendo a su hermana menor. Al preguntar por qué no parece sorprendido, Leonis comenta que ella siempre será ella, lo que la rubia encuentra avergonzada. Después, el protagonista pregunta sobre los deseos de los monstruos y sugiere que quieren el barco para negociar con el reino. Regina supone que los bandidos controlan la nave y Leonis señala que son los únicos que pueden moverse con libertad ahí. Deciden rescatar a la princesa Altiria, guiados por la mascota mágica de esta. Leonis critica la captura inepta de los bandidos y decide capturar al responsable de darles poderes similares a las espadas sagradas. Juntos corren hacia la sala principal, donde Regina pregunta por Altiria. Descubren que la sala está vacía y notan que la nave se dirige al arrecife negro. Al ver el monitor, Regina pide a Leonis que lo revise rápido. Descubren que la nave se dirige al arrecife negro vacío. El protagonista decide saltar por la ventana para detener a los bandidos y rescatar a la princesa. Mientras tanto, en la sala de los rehenes, vemos a Sakuya liberándose, pero accidentalmente rompe un plato, llamando la atención del monstruo. Este se da cuenta de que la joven ha escapado y la cuestiona sobre el guardia desaparecido, a lo que ella responde que lo eliminó porque la interrumpió mientras comía. La criatura se enfurece al sentirse menospreciada por Sakuya y en ese momento otro semi-humano aparece.
Quiere saber qué está pasando y se sorprende al ver el traje de la chica. Descubre que Sakuya pertenece al clan Will Sakura, una familia de guerreros feroces que solían cazar monstruos en el pasado. Esta desata una batalla con Sakuya, atacando primero y apuntando a la mujer de los cuernos rojos. Pronto aparecen más enemigos, complicando la situación al superar en número a las chicas. Después Leonis se comunica telepáticamente con Riselia, sorprendiéndola. Él explica que está usando el llavero de gato que le regaló antes. Leonis le indica a Riselia que se acostumbre a las cosas mágicas, ya que ahora es su sirvienta, y sucederán con frecuencia, algo que ella parece entender. En medio de la conversación, Leonis nota que Riselia se puso el llavero, y ella menciona que lo hizo porque es un regalo suyo. Luego, Leonis informa a Riselia que Regina se dirige a la sala de control, y le pide que le dé una mano. Riselia acepta sin dudar y se dirige hacia la sala de control. Después de aterrizar, Leonis localiza a los villanos y comenta que son unos tontos que no podrán escapar del Señor de los Demonios. Más tarde, vemos cómo Regina está siendo superada por los monstruos, pero Riselia aparece para ayudarla. Le cuenta a Regina que Leonis le ha contado todo y le pide que vayan a la base de control mientras ella hace guardia afuera. Una vez dentro, Riselia toma el control de la nave. Afortunadamente, todo sale bien y la princesa se alegra al escucharlo. Sin embargo, el peligro persiste, ya que los vacíos se preparan para atacar a los civiles. Visera menciona que Leonis los salvará del peligro, y en ese momento, Sari aparece para derrotar a los bichos y retirarse rápidamente, mencionando que le gusta saber que el protagonista tiene seguidores. Mientras tanto, el protagonista se encuentra con Sharnak, quien no puede creer que sea el rey demonio. Sin embargo, no hay tiempo para explicaciones ya que él quiere saber cuáles son las intenciones de ella. Sharnak revela que pretende sacrificar a la princesa por su diosa. Leonis la somete y le pregunta quién es su diosa, pero antes de que pueda responder, una antigua espada del protagonista la elimina, transformándose luego en un monstruo grande. Comienza así una batalla en la que Regina debe intervenir y manejar las armas de la nave para enfrentar al monstruo. En medio de la acción, aparece Riselia, desplegando sus alas para llegar rápidamente a Leonis. Mientras ella se enfrenta a los vacíos más pequeños, él activa su espada oscura y asesta un golpe mortal al monstruo más grande, poniendo fin a la batalla. Una vez que la calma regresa, el grupo de Riselia recibe elogios de la princesa. Sin embargo, ella desea ver al protagonista, quien la salvó. La decepción la embarga al enterarse de que él no está presente en la reunión. Al percatarse de esto, Riselia le informa a la soberana que Leonis le envió un mensaje expresando su deseo de que ella se mantenga saludable. Además, se alegra de que todo haya salido bien, lo que parece reconfortar a la princesa. Más tarde, encontramos al protagonista descansando en su cama, experimentando dolores musculares debido a la imprudente utilización de sus poderes. A pesar de esto, Regina agradece su sacrificio y promete cuidarlo hasta que se recupere, sellando sus palabras con un beso en la mejilla, que toma al protagonista completamente desprevenido. En otra ubicación, uno de los lobos implicados en el secuestro de la princesa se encuentra acorralado. En ese momento aparece un individuo con una máscara de calavera. Este sujeto se presenta como el rey demonio, lo que sorprende al semi-humano. Posteriormente, el rey demonio informa que no hay tiempo que perder, ya que los guerreros humanos serán descongelados pronto. Ante esta situación, los lobos acceden a seguir sus órdenes. Cuando el individuo de la máscara está a punto de dar instrucciones, suena su teléfono, revelando que Riselia está tratando de llamar a Leonis. Afortunadamente, el protagonista logra cortar la llamada, mientras los lobos lo miran incrédulos. Leonis utiliza sus poderes de rey demonio para abrir un portal hacia una mazmorra subterránea. Les indica a los semi-humanos que utilicen ese lugar como su base, y promete reunirse con ellos más adelante. Por otro lado, Riselia se despierta y tras contemplar el cielo, decide no pensar en cosas desagradables. Sale de su habitación en busca de Leonis, pero se encuentra con Shari, quien logra escapar aprovechando que Riselia está medio dormida. Aprovechando la situación, Riselia decide tomar un baño. El protagonista se teletransporta de vuelta a su cuarto y desactiva su hechizo de ilusión, volviendo a su apariencia original. Aunque menciona que actuar de esa manera le causa fatiga, se siente aliviado de haber formado un pequeño ejército de lobos para el resurgimiento de sus tropas demoníacas. Sin embargo, se sorprende al recibir una llamada de Riselia en ese momento, concluyendo que ella es muy sobreprotectora. Cuando Leonis entra a su baño, se encuentra con Riselia en paños menores. Ambos se alteran, pero ella se viste rápidamente y le indica que puede mirar.
disculpándose por pensar que estaba solo. Luego aparece Regina, quien piensa que ha interrumpido algo, pero ambos niegan. Después la rubia sirve el desayuno y los invita a comer. Mientras comen, Riselia comenta que ha notado varios cuervos cerca de la casa últimamente, vinculándolo a rumores de casas embrujadas. También recuerda haber visto un perro grande y misterioso, así como una mujer vestida de sirvienta limpiando el cuarto de Leonis, sugiriendo la posibilidad de que la casa esté embrujada. Al escuchar eso, el protagonista se sorprende y escupe el café. Después, Leonis comenta que últimamente sus amigas practican juntas, lo que lleva a Riselia a decir que se debe a que pronto tendrán un duelo contra el escuadrón de Fenris. Agrega que si lo hacen bien, podrían ser invitados al Festival de la Espada Sagrada. El grupo del protagonista sale al exterior para practicar y se revela que el duelo principal será un tipo de juego en el que dos equipos deben luchar, y el equipo que queme la bandera del otro gana. Entonces Elfine, encargada de la información y los planes, explica que para ganar deben dividirse en tres. Por un lado, la guerrera más fuerte, Sakuya, debe avanzar sola para ganar terreno. Mientras tanto, Elfine y Regina intentarán ganar tiempo para permitir que el protagonista y Riselia avancen hacia la bandera enemiga, enfatizando la necesidad de ser cautelosos. Tras dar las indicaciones del plan, Leonis y Riselia se ponen en acción. Sin embargo, se topan con Fenris, quien avanzó por su cuenta. Riselia da un paso adelante y ambas rivales se encuentran cara a cara, listas para el combate inevitable. Fenris activa su espada sagrada y obtiene puños de hielo, pero aún así es derrotado por Riselia, permitiendo que su equipo obtenga la bandera enemiga y gane. La batalla de entrenamiento es un éxito para el grupo principal, dejando impresionados a los altos mandos de la academia. Después de la victoria, el grupo se va a bañar, y Leonis decide unirse a ellas preguntando si está bien. Ellas responden afirmativamente, ya que sigue siendo un niño. Durante la charla en el baño, las chicas prometen entrenar más duro y deciden hacer una ronda en la que el protagonista también participa a pesar de la vergüenza. Simultáneamente, en otro lugar, observamos a un individuo llamado Nefakes realizando un ritual para resucitar a una diosa. A continuación, realiza un acto peculiar que resulta en la reaparición del tercer jardín de asalto. Más tarde, el pelotón protagonista es convocado por los altos mandos para informarles sobre lo sucedido. Básicamente, explican que el tercer jardín de asalto ha reaparecido y han recibido una señal de auxilio. La misión asignada a Leonis y su grupo es investigar lo que está ocurriendo en ese lugar, destacando que se les encomienda esta tarea debido a su destacado desempeño reciente. Las chicas acceden, pero expresan preocupación por la seguridad de Leonis. A pesar de esto, él insiste y Riselia promete protegerlo. Suben a un transporte aéreo y Regina ofrece al protagonista dormir en su regazo y así calarlo durante el viaje, a lo que él accede. Pronto sueña con Roselia, recordando que ella le había preguntado si la buscaría cuando renaciera en 1000 años. Leonis se despierta más tarde y se da cuenta de que ahora está durmiendo en el regazo de Riselia, ya que cambiaron de lugares. Llegan a su destino, el tercer jardín de asalto, la ciudad natal de Riselia. Al descender, tanto ella como Regina se sorprenden al ver el estado en ruinas del lugar. Después de este evento, el grupo se divide, Leonis y Riselia por un lado y Elfine con el resto por otro. Sin embargo, el protagonista le pide a Shari que vaya con ellas para cuidarlas. Después de caminar un trecho y escuchar a Riselia expresar angustias al ver su antiguo hogar destruido, aparece un vacío enorme y poderoso que inmoviliza a la chica y lanza un ataque. Seguidamente vemos como una chica elfo llega al tercer jardín de asalto y pronto se topa con Nefakes, quien le dice que ambos tienen objetivos distintos, ya que ella quiere encontrar a la diosa que habita en la ciudad, mientras que él quiere protegerla para que pueda revivir. De esta forma, tanto Nefakes como la mujer elfo Arule se preparan para combatir, pero ella se queda atónita al presenciar a uno de esos vacíos gigantes. Al mismo tiempo, el protagonista se enfrenta contra un bicho parecido y lo vence al toque. Acto seguido se reúne con Riselia para curarla. Es entonces que los dos se topan con un grupo de espíritus, y al verlos, ella confirma que son los fantasmas de los aliados de su padre. Posterior a esto, ellos le cuentan que enviaron la señal de ayuda no para ser rescatados, ya que están muertos. Lo que querían era avisarles que el tercer jardín de asalto sin dudas colisionará con el séptimo. Y tras recibir la noticia, Riselia menciona que debe ir a la casa de su padre para buscar unas cosas.
así que los espíritus le traen una limusina para que pueda moverse, pero como obviamente el motor de esa cosa no funciona, Leonis invoca a sus caballos esqueletos y rápidamente los usa para moverse a toda velocidad. Al mismo tiempo, vemos que Arule se encuentra con Elfine y compañía, por lo que no conociendo sus intenciones las ataca. De esta forma, Sakuya tiene un breve intercambio de golpes con ella, pero se detiene al ver que Arule está herida, así que deciden ayudarla. Mientras tanto, Riselia le dice al protagonista que sus heridas están sanando, pero quiere un poco de su sangre, así que él le permite acceder a ella, pero la chica pronto entra en frenesí y no parece querer parar, pero por suerte un llamado de Elfine soluciona el problema. En ese momento, Riselia se entera de que posiblemente haya un vacío de alto nivel en la ciudad, además de que encontraron una superviviente, y cuando la llamada termina, Leonis le da un vestido de reina vampiro a su compañera, explicando que con eso podrá aumentar sus cualidades físicas y mágicas. Por su lado, Arule se presenta y dice querer acabar con la diosa que hay en la ciudad, cosa que ellas no terminan de entender, pero suponen que se refiere al vacío de alto nivel que hay cerca. Mientras tanto, Shari observa todo y menciona lo extraño que es volver a ver a un elfo en esos tiempos. Seguidamente podemos ver cómo uno de los vacíos le informa a Nefakes sobre que uno de sus soldados fue derrotado, así que él decide ir a ver qué ocurre en persona. Al mismo tiempo, Riselia y Leonis llegan a la casa de la joven, en donde ella naturalmente comienza a ver todo con nostalgia y tristeza a causa de la destrucción del sitio. Es entonces que entra a la oficina de su padre, en donde sus aliados fantasmas la ayudan a revivir aquellas épocas con ilusiones. Sin embargo, pronto el momento es interrumpido por Nefakes, quien rápidamente se enoja al ver que Riselia lo confunde con un humano y la ataca. Naturalmente, el protagonista escucha el estruendo y se dirige a ver qué ocurre. Seguidamente vemos que Riselia recuerda un hecho del pasado en donde habla con su padre. Es entonces que ella insiste en ir con él para ayudarlo, pero obviamente él se niega, mencionando que es débil. Sin embargo, trata de reconfortarla recordándole la historia del rey demonio, quien los protegerá y derrotará a los vacíos. Luego de esto, ella despierta y se da cuenta que fue protegida de aquella explosión por unos esqueletos con armaduras. Seguidamente aparece el protagonista, y ella desea saber de dónde salieron esas calacas, ante lo cual él responde que estaba dentro del amuleto que le dio antes. Seguidamente, Leonis centra su atención en Nefakes y le cuestiona quién es. Acto seguido lo ataca, pero el sujeto no parece afectado, lo que sorprende al protagonista. No obstante, las cosas se voltean cuando Leonis revela sus habilidades y deja sin palabras al villano. Sin embargo, Nefakes comienza a reírse y dice que la resurrección de su reina es inevitable. Y de esta forma ocurre algo inesperado. De esta forma, aparecen un montón de ángeles contaminados con vacíos. Y en el centro emerge la diosa Tearis, la misma que se enfrentó al protagonista hace 1000 años. Sin embargo, ahora está corrompida por la energía oscura de los vacíos. Es entonces que comienza una lucha entre el bando de nuestros héroes y los bichos feos esos. No obstante, pronto se dan cuenta que las cosas se pueden ir a la mismísima. Y con lo anterior en mente, pronto Leonis ataca con un hechizo de nivel 10 a Tearis, quien rápidamente queda hecha bolsa, pero se regenera al toque y se ríe por la situación. Acto seguido generan unos círculos mágicos en el cielo y se dispone a hacer cosas malas. Seguidamente ataca con muchas bolas de energía, mientras las aliadas de Riselia observan y la chica elfo maldice al demonio Tearis. Ya cuando el bombardeo acaba, Leonis ataca con todo usando su espada mágica del poder. No obstante, se detiene al escuchar la voz de Roselia, proveniente del monstruo principal, cosa que obviamente no le gusta, y se pone como una loquita y ataca al bicho feo. Sin embargo, el monstruo resiste el golpe y pronto ataca de forma furiosa con unos pinchos mágicos, y uno de esos pinchos mágicos termina hiriendo en el pecho a Leonis, quien termina cayendo al suelo. Y cuando Riselia ve aquello, se altera mucho y usa el traje de reina vampiro que el protagonista le dio. Y ahora sí, ya vestida para la ocasión, usa sus poderes poderosos para atacar al monstruo Tearis, quien termina tropezando luego de recibir aquel ataque. Seguidamente, Riselia corre a socorrer a Leonis mientras los esqueletos guerreros le hacen guardia. Seguidamente ella usa su sangre para intentar curarlo, y en el proceso él sueña un recuerdo, en donde escucha la voz de Roselia y como ella le pidió que acabara con su vida
ayuda en caso de que en 1000 años se convierta en un bicho feo. No obstante, Leonis le dijo que no, así que ella cambió su petición y le pidió que en su lugar use su espada demoníaca que le dio para encontrar su verdadero yo, o sea, el de ella, y como es de suponer, el protagonista aceptó. Mientras tanto, en el mundo real y presente, Riselia hace lo posible por socorrer la vida de su antigua, mientras él concluye que no puede permitir que ella salga herida. De esta forma, el protagonista se dispone a combatir contra el monstruo feo, y en ese momento él le agradece a ella por ayudarlo. Acto seguido invoca su espada demoníaca para luchar, pero antes los espíritus amigos de Riselia aparecen y dicen querer ayudar, ante lo cual Leonis no tiene problemas con eso, y de pronto hace una cosa mística para absorber sus poderes. Luego invoca unos soldados esqueletos y les pide a los espíritus que se metan dentro. Ya después de esto, Leonis le pide a Riselia que se encargue de guiar a los soldados esqueléticos, ante lo cual ella no se muestra segura, pero él la convence mencionando que la necesita, ya que de esa forma tendrá tiempo para hacer un hechizo con su espada demoníaca y de esa forma vencer al monstruo. Al mismo tiempo, el grupo de elfines se dispone a participar en aquella lucha, y en eso aparece Araye y le dice querer ir, pero las amigas del protagonista le dicen que no, ya que está herida. Sin embargo, ella hace una demostración de su fuerza y le permiten ir. Así que de esa forma comienza un combate en donde todos los aliados de Leonis se enfrentan a Tearis y a sus esbirros, mientras él trata de reunir energías místicas para su ataque especial. Seguidamente, el bicho ataca con una lluvia de energía, pero por suerte Leonis consigue crear una barrera para cubrir a todos. Luego de esto, el bicho se dirige a golpear a Elfine y a compañía, pero en ese momento, Shari aparece y usa su látigo para derribar al monstruo. Acto seguido, se come una donita. Tiempo después, el protagonista dice que ya terminó su hechizo y se dispone a usarlo, pero de repente el monstruo activa una barrera divina, lo que lo preocupa, ya que gastará ese ataque para romperla y no está seguro si podrá hacer otro de esa magnitud. Sin embargo, en ese momento aparece Araye y compañía, quienes usan los poderes de sus espadas sagradas para lanzar un golpe combinado, con el cual consiguen destruir la barrera, cosa que sorprende a Leonis. No obstante, él se enfoca al toque y lanza su hechizo con el cual logran derrotar al enemigo. De esa forma, el tercer jardín de asalto queda libre de la influencia de los vacíos y el cielo se despeja.